Allá, campeones, pueden ver una rata del tamaño de un conejo. Esas personas allí sin ningún tipo de protección ni nada se pueden caer. Pueden encontrar aguas estancadas en toda la ciudad. Es común ver animales carroñeros, aves carroñeras. Y es normal encontrar problemas en el agua porque los sistemas de drenaje son así. Casi no puedo ni escucharme a mí mismo. Me toqué así y siento una película de sucio. Nada más la frente, nada más. Muy buenas, campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Ramón, para los que no me conocen, y ahora nos encontramos en la India, específicamente en la ciudad de Mumbai. Mumbai es un importantísimo centro social, económico y financiero, y en esta serie de videos les hemos mostrado curiosidades y datos muy interesantes sobre este país. Sin embargo, en este video abordaremos un tema diferente. Hay que saber que, según un informe de las Naciones Unidas del año 2020, Mumbai se encuentra entre las 10 ciudades más contaminadas de todo el globo. Por esa razón, vamos a explorar un poco el lado oscuro de Mumbai. Observen esa especie de bruma, esa niebla. Eso es contaminación, nada más y nada menos. Y es una de las ciudades más contaminadas de todo el mundo. Además, la gente utiliza tapabocas porque no sé si pueden apreciar una constante capa de polvo y de suciedad. Muchas veces, al la gente verse sin espacio suficiente en sus viviendas, no tienen otra opción, como muchos países alrededor del mundo, que tender la ropa en la parte de afuera. A consecuencia de ello, pues la ropa nunca llega a estar completamente limpia porque está expuesta al smog y a las partículas que se encuentran en el exterior. Otra cosa que es muy común en las ciudades de la India, especialmente aquí en Mumbai, es la contaminación sónica. Fíjense que ahora, para hacerme entender, siento que estoy gritando, casi no puedo ni escucharme a mí mismo, no solamente por el claxon constante en muchísimas avenidas, sino también por el ruido en general que producen algunos negocios. Eso, bueno, también varía en función de la zona, porque sí que hemos estado en zonas que son realmente muy tranquilas. El aire en la ciudad de Mumbai no es puro debido, entre otras cosas, a la gran concentración de vehículos, a los gases industriales descontrolados sin ningún tipo de regulación, a la quema de residuos y a las construcciones que generan una cantidad monstruosa de contaminación. Allá, campeones, pueden ver una rata del tamaño de un conejo. Miren qué animal tan grande, y hay varias. Por favor. La cuestión es que en el pasillo ahí, con las ratas y toda la basura que hay a la izquierda, un señor cocinando y vendiendo su comida. Y es que es una constante, siempre lo van a ver. Existe un bloque de edificios, luego otro bloque de edificios, y en el medio una zona en donde sencillamente la gente bota la basura, y lo que se ha hecho es acumularse el desperdicio, el sucio, animales muertos, aguas puercas, de todo. El 100% de los vehículos que están aparcados tienen una densa capa de polvo. De hecho, puedes ver a muchos taxistas que están constantemente limpiando los vehículos por el exterior y por el interior con plumeros. En prácticamente todas las calles se encuentran estancamientos de agua puerca como este. Hay que tener mucho cuidado de no pasar por ahí. Ya ven que muchas veces hay zonas de desagüe y la gente anda en sandalias y se llenan toda la pierna y los pies con esos desperdicios. Bueno, la salubridad es mínima y es realmente muy repugnante. Y es normal encontrar problemas en el agua porque, bueno, los sistemas de drenaje son así, los sistemas del agua son así, la plomería es toda así. Y es que el asunto de la contaminación del agua es un tema de verdad delicado. Sobre un informe del año 2020 del Comité para la Acción del Cambio Climático aquí en la India, el 60% de los ríos y arroyos están altamente contaminados. Se podrán imaginar, chicos, que el olor en esta zona es realmente putrefacto. Lo más terrible es ver cómo hay un negocio de comida justo allí y están cocinando junto a una salida de aguas negras. Realmente muy, muy terrible. Pueden observar como, por ejemplo, aquí hay un desagüe de agua de color rojizo y va ya directamente a la calle. No sabemos qué es exactamente, podría ser un desinfectante o cualquier otro químico. Esas personas allí sin ningún tipo de protección ni nada se pueden caer, y bueno, a medida que vas caminando sientes constantemente una picazón en los ojos, y eso, claro, te incita a llevarte las manos a los ojos. Es una cosa que hay que evitar a toda costa.
Como muchos ya sabrán, la vaca es un animal sagrado en la India y se encuentran en el medio de las calles. Aquí hay una calle súper transitada, pueden ver que es una zona urbana promedio y aquí encuentran las vacas. Eso es muy interesante. Por esa razón también es común encontrar excremento de vaca en las calles y en las avenidas, cosa que es muy particular de este país, porque generalmente los animales dichos de granja pues no están en las zonas urbanas, sino más bien en las zonas rurales. Eso es una característica bastante interesante de la India. Y para los que no me conocen, además, la India es mi país número 72. Ya he recorrido bastante el globo de cabo a rabo, de norte a sur y de este a oeste, y les puedo decir que como la India nunca había visto nada parecido. Algo que tengo que recalcar es que no nos metimos en una zona particularmente congestionada, sino que una gran parte de la ciudad es así. De hecho, el barrio de favelas más grande de toda Asia se encuentra aquí, en Mumbai. Las condiciones de vida en ese barrio son terribles y ocupa más de 200 hectáreas. Es gigantesco, el más grande de toda Asia. Es muy común encontrar gente barriendo con esas escobas un poco rudimentarias, pero la barrida no tiene recolección, simplemente acumulan los montones en diversos puntos. Por esa razón, no es raro encontrar cúmulos de desperdicios apilados en diferentes sectores. Y con eso lo único que se logra es reducir un poco la dispersión de los desechos, pero eventualmente vuelven a estar todos tirados por ahí y hay que volver a repetir el ciclo. Creo que tiene más que ver con la recolección de la basura, con la falta de un sistema de recolección de basura, que con las costumbres de los habitantes. Noten que incluso en una zona de clase media como esta se encuentran pilas de basura y animales muertos. Junto a los templos generalmente se encuentran vendedores de cuestiones religiosas, de ofrendas que se deben colocar como tributo precisamente a los dioses. Estas zonas están un poco más limpias y además, se tiene que decir, son bastante más pintorescas. Pasaron por allí, miren lo que me pusieron, y además me pusieron uno de los brazaletes. Claro, ellos te cobran una nimiedad, pero con 50 céntimos de dólar ya quedan contentos. Entonces, otro problema recurrente en la India, no solamente en la ciudad de Mumbai, es la contaminación de los ríos y los mares. Esto se debe principalmente a que las aguas residuales desembocan muchas veces directamente pues en los manantiales naturales o en el mar. Asimismo, se pueden encontrar aguas estancadas en toda la ciudad, tanto en las zonas más acomodadas como en las zonas más pobres. Estos pueden ser focos, como ya lo hemos visto, de enfermedades que pueden llegar a ser muy graves, como el dengue, la chikungunya o incluso el cólera. Ahora, si se fijan, todo está muy sucio, la salubridad aquí no es la mejor, pero también en Londres se ven muchas cosas así. Entonces, si en Londres se ven, pues en la India también se ven. De hecho, yo diría que la estación está bastante limpia, pueden ver que el piso incluso está brillando y todo, entonces no está tan mal, la verdad. Esta parte no me parece que esté nada mal. En esta zona apesta porque hay un montón de agua estancada, no sé si lo pueden llegar a ver. Justo detrás de aquí seguramente lo vamos a poder ver, hay un río que está sumamente contaminado. El olor es repugnante, especialmente cuando el agua se estanca. Es realmente fétido, hay que tener estómago para pasar por esa área. En muchas ocasiones es común ver animales carroñeros, aves carroñeras, rodeando algunos edificios o algunas zonas. Eso es un indicador claro de animales en descomposición o de un tipo de carroña que, bueno, ya están tratando de comer. En muchas ocasiones y en muchos países se puede ver una gran cantidad de gaviotas, por ejemplo, en los puertos, pero en este caso no estamos tan cerca del mar y esto es común verlo también en el centro de las ciudades. Son sobre todo los cuervos los que son atraídos a esta zona en donde se encuentra por lo general carne en estado de descomposición. En casi el 100% de los casos se trata de animales callejeros como perros o gatos. También en muchas ocasiones encontrarán grandísimas concentraciones de palomas. Incluso los propios ciudadanos las alimentan y se crean a veces concentraciones de cientos y cientos de animales, cientos y cientos de ejemplares. La paloma es un animal que puede transmitir enfermedades como la gripe aviar, entre muchas otras cosas. Aquí estoy además acompañado con Gabriel. Siempre él y yo nos vamos a las mejores aventuras. Él les está preparando un video en contraste con este que trata de una cosa muy interesante. Así es, porque a pesar de que ustedes han visto hasta el momento en este video muchas áreas devastadas, sucias, insalubres, para decir algunos adjetivos,
también existe otra cara de Mumbai, que si bien es cierto no es lo que más abunda, pero irónicamente esta es la ciudad de los multimillonarios aquí en India, es donde más se concentran las personas de dinero. Entonces, en el video que les estoy preparando, les estoy mostrando un poco esa parte y de qué se trata y qué tantas diferencias pueden haber con zonas de ese tipo en sus países. Exactamente, así que van a ver un gran contraste en este video. Estamos explorando la contaminación y las zonas no tan favorecidas, y en el video de Gabriel, que les voy a dejar además el enlace en la descripción para su canal, van a encontrar pues ese otro lado, esa cara un poco más aventajada de la ciudad de Mumbai y de la India en general. Pero no se crean, la cosa ha mejorado con los años. Antes era muchísimo peor. De hecho, el gobierno ha tomado cartas en el asunto y ha creado programas como los de concientización y los de depuración del aire. Por ejemplo, hay lugares en donde se incentiva el uso de vehículos eléctricos. Por supuesto, falta un larguísimo camino por recorrer, pero ya al menos existe cierta conciencia al respecto. Y lo del plástico es preocupante. Solamente en la India se producen más de 20.000 toneladas de residuos de plástico por día. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de basura que es eso. Es monumental. Dicen que aquí en la India la esperanza de vida además es de 10 años menor que en otros países del mundo. Y aunque sí ha aumentado todavía, como en el punto anterior, queda un gran camino por recorrer. Y es que el problema de la contaminación también tiene consecuencias económicas. De hecho, se calcula que más o menos el 8.5, casi el 9% del PIB de la India se despilfarra a consecuencia de la contaminación para tratamiento de las aguas y sobre todo para tratamientos médicos. Es también importante recalcar que el gobierno indio ha adoptado importantísimas medidas con respecto al uso del combustible diésel y además está apostando muchísimo para las energías renovables. Les digo, es un proceso que seguramente vaya a tardar todavía muchísimo tiempo, pero es muy probable que dentro de quizás pocas décadas veamos un gran cambio, un cambio realmente significativo en la India. Tendremos que volver para visitarlo dentro de algunos años y ya les contaremos la diferencia. Yo lo pude ver, por ejemplo, cuando fui a Egipto. Yo fui a Egipto hace casi una década ya, la primera vez, y era un total y absoluto desastre. Me recuerdo que en las autopistas, si había, por ejemplo, 4 líneas de circulación, 1 o 2 estaban totalmente cubiertas de basura. Eran intransitables. Cuando fui la última vez, eso ya no existía. La calidad de la gente y cómo se veían, y las carreteras estaban además muy, pero que muy limpias. Yo me aventuro a decir que en la India veremos un proceso parecido. Va a tomar muchísimo tiempo, pero eventualmente la calidad de vida de las personas va a mejorar, pero sobre todo el saneamiento y la higiene en términos generales será mucho mejor a medida que vaya pasando el tiempo. Vamos a ver el sucio que me sale de la cara. Yo me toqué así y siento una película de sucio. Entonces fíjense que esto está completamente limpio. Nada más la frente, nada más la frente. A ver, y me hice una sola vez. Ahora me voy a limpiar con un poquito más de ganas. Chao, quedaron los deditos marcados del sucio. Wow. Antes de despedirme quiero lavarme las manos, porque aunque no parece, ya verán. Venga. Tengo que destacar, fíjate que tengo la nariz mocosa. Siento el pelo lleno de partículas, no sé si lo podrán ver. Está un poco como tieso, ¿no? Y la piel también llena como un exfoliante, muy incómodo. Me voy a lavar las manos. Yo no he tocado nada, solamente he tocado mis cosas y quizás alguna cosita por ahí, pero no he agarrado activamente nada. Miren cómo cae el agua. Miren cómo cae esto negro. Miren, todo negro. Negro. Gris, sale. Y bueno, chicos, ya estamos camino al aeropuerto. Esta vez nos acompañaron hasta el final. Esperamos que haya sido divertido este video, que haya sido instructivo, que hayan aprendido muchísimo. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, no sin decirles que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram. En mi caso, @lavidadm, @mariemile_baja. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y pues nos vemos muy pronto. Chao, chao.